me silencio. Bien, bueno, mientras voy recordando a todos los que ya están conectados, buenos días, por supuesto, en nombre de Samige, a la última charla de esta serie que comenzó ahí por agosto. Es la 10ª que llevamos, hemos tenido una muy activa participación, estamos más que satisfechos con este ciclo, que vamos a continuar en 2021. Ya les vamos a mandar un recordatorio para que nos hagan propuestas. Y bueno, cuestiones técnicas nada más, como siempre, les pedimos que mantengan a partir de ahora micrófono silenciado y cámara apagada, para escuchar la conferencia de Bernardo González. Las preguntas las vamos a hacer al final, como de costumbre. Cuando esté por terminar, ya pueden empezar a dejar sus intenciones de preguntar en el chat, y entonces los vamos a ir habilitando para que hablen directamente con Bernardo. Bueno, como yo le adelanté a Bernardo, este es un ciclo de seminarios que tiene cierta informalidad, digamos, no pretendemos que sean formales, todo lo contrario, la idea es acercar investigadores prestigiosos a los socios y que puedan interactuar y de ahí surgir nuevas cooperaciones como de costumbre. Así que bueno, una vez que termine el seminario va a haber oportunidad para charlar con Bernardo. Brevemente, para aquellos que no lo conocen, Bernardo es bioquímico digamos, de grado, y luego hizo un doctorado en ciencias biológicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí mismo llegó a ser profesor titular y tuvo varios cargos de gestión hasta el año 2009. Después pasó a la Facultad de Ingeniería y Ciencias en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde siguió dictando cursos de grado y de posgrado. Tuvo actividad en Fondesit, donde fue presidente del Consejo de Ciencias. Y bueno, actualmente dirige un laboratorio, que es el Laboratorio de Bioingeniería, donde hace proyectos de investigación básica y aplicada en distintos aspectos de la microbiología, particularmente fitobioremediación, interacción planta-microorganismo y otras aplicaciones biotecnológicas de las bacterias. Tiene una enorme cantidad de publicaciones, más de 100, ha dirigido 20 tesis de doctorado, ha asesorado empresas del sector papelero y agrícola, así que creo que estamos en presencia de una trayectoria muy interesante, y bueno, hoy nos va a compartir su trabajo reciente, digamos, sobre aspectos del microbioma de Arabidopsis. Así que bueno, eso es todo. Te dejamos, Bernardo, para que nos puedas presentar tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio y Eleonora por esta invitación, que en realidad, y esto no son palabras de buena crianza, es un honor para mí. O sea, es una sociedad bien impresionante, y ser parte de un ciclo de estas charlas es claramente una oportunidad. Sin más, voy a darles una breve reseña. Aquí siempre hay que decir un par de cosas que son obligatorias. Uno, ¿por qué en inglés? Por cómodo. Pero también hago el mismo mal chiste, que es, probablemente algunos de ustedes van a entender más el inglés de las diapositivas que mi chileno hablado a la rápida, así que pueden sacar un doble provecho. Pero espero que nadie se molesten demasiado porque está todo en inglés, pero básicamente por comodidad. Dividí en 4, pero son absolutamente disímiles. Una fase introductoria que es cortísima, después un resumen contado en cierto formato de nuestros aportes recientes que ya están publicados, así que toda esta información es disponible desde el 2013 hasta ahora. Ahí voy a ir más o menos rápido, pero por cierto, si hay dudas hacia el final y después por correo electrónico o por los formatos que sean, yo encantado. Pero quiero dar una mirada global a lo que hemos aportado como grupo a este campo, y después las últimas 2 partes, que son las que en realidad justifican el nombre de la charla, y que son cosas que hemos desarrollado en el último año y medio,
que son básicamente estudios de la literatura, ¿eh? Pero hay un metaanálisis ahí que a mi juicio es bien interesante que yo les comparta, y hay también un formato de review porque hay harta información reciente que no está necesariamente bien analizada. Así que sin más, vamos a la primera brevísima parte, introducción. Las plantas, como todos los organismos, interactúan con microorganismos. Aparece el concepto de holobionte, ¿no es cierto? Hoy día uno no puede entender fenómenos biológicos relevantes si no considera al organismo, sea planta, animal u otro, asociados a sus microorganismos. Y en el caso de las plantas, por cierto, aquellos microorganismos que están asociados a las raíces, son no necesariamente los mismos que están asociados a las partes aéreas, ni a los que están internos en el propio organismo. Esto de los endófitos, que ahora uno lo dice como una rareza, era un artefacto. Y hoy prácticamente nadie duda. Y abajo está esta calificación antropocéntrica, ¿ah? De qué es lo que es benéfico, simbiótico, ¿no es cierto?, de qué es lo que es patogénico para la planta, y por eso está entre comillas, qué es lo que es neutral. ¿Ah? Microorganismos que están ahí parece que haciendo nada, cosa que es bien cuestionable. Algo de eso vamos a ver, a revisar en lo que viene. Esto también es parte de la cosa introductoria, este es un resumen de los muchos estudios que ha habido sobre qué es lo que hacen los microorganismos que son benéficos para las plantas. Entonces van desde cosas bien sencillas como proveer mejor los nutrientes, y en eso también está la fijación de nitrógeno, que probablemente es el área o subárea más estudiada por sus implicancias agronómicas. Está también por sus implicancias agronómicas directas, todos los estudios de actividad con antagonistas, esto se da mucho entre hongos, bacterias que protegen a una bacteria o un hongo que es benéfico porque protege del ataque patogénico de otro. Pero también hay otras cosas un poquito más escondidas, si se quieren, que son intervenciones de los microorganismos en las rutas hormonales, producción de compuestos volátiles, que es una cuestión bien impresionante, está poco estudiada, pero que hay que mirar, y cuestiones un poquito más sofisticadas que tienen que ver con los mecanismos de defensa de las plantas, en las que las plantas, comillas, aprenden de la exposición de ciertos microorganismos y eso las hace tener una respuesta defensiva mucho más poderosa ante el subsecuente ataque de un patógeno. Algo de eso lo vamos a revisar, pero aquí quiero que quede claro que esto es lo que se sabe en general, para muchas plantas y para muchos microorganismos. Yo tengo que decir aquí una reflexión personal, o sea, si no me retrotrajera al año 2012, 2011, nada de esto yo habría sido capaz de frasearlo con alguna fluidez, ¿no? Pero llegó a mi laboratorio en el formato de postdoctorante un estudiante que hoy día es un profesor acá en la universidad y cuyo trabajo les voy a presentar con algún cuidado, y me dijo que estaba interesado en estudiar microorganismos asociados a las plantas. Y dije, bueno, ¿qué será eso? Tengo que hacer un mal chiste también. Yo estudié bioquímica y el único ramo en el que quedé con los exámenes para marzo, así como de repetición, fue botánica. Entonces, ustedes comprenderán que mi primera aproximación a las plantas es siempre dubitativa, ¿no? Si es que no con alguna odiosidad. Pero este estudiante era bien entusiasta, este postdoc, me propuso trabajar con esta planta, con esta bacteria modelo, que es de hecho un muy buen modelo, descrita porque es capaz de promover el crecimiento de plantas de interés comercial, como, qué sé yo, papa, tomate, cebolla, vid. Y nosotros queríamos hacer un aporte, pero desde el punto de vista súper básico, ¿no? ¿Qué es lo que le hace este microorganismo a esta planta, que es la planta modelo? Y probablemente la mayoría de ustedes saben que es un buen modelo porque tiene ciclos de vida cortos, se conoce toda la genética, hay bases de datos, o sea, bases de semillas, bases de mutantes, por cierto está el genoma secuenciado. Entonces, es sin lugar a duda el mejor modelo para hacer estudios básicos. Entonces hicimos esta combinación. Una bacteria que ya tenía su cierto currículum en este tema, y una planta que ha sido estudiada, por cierto, en asociaciones con otros microorganismos, pero no en este caso en particular. Hicimos experimentos súper sencillos que tienen que ver con conectar a la planta con el microorganismo,
con controles bien básicos como, por ejemplo, no poner el microorganismo y la planta crece, allá arriba, poner el microorganismo y la planta crece visiblemente, el doble, y hacer experimentos control como, por ejemplo, poner al microorganismo muerto, o sea, las células no metabólicamente activas, y eso demuestra entonces que es la actividad biológica del microorganismo la necesaria para los efectos en las plantas. Estudiamos un poco más qué pasaba en las plantas, y la verdad es que las plantas crecen más rápido, crecen mejor, pero al final del día, este es el día 50, 52, cuando ya la planta ha llegado a la adultez y ya están en fase senescente, la verdad es que los parámetros se igualan. Entonces, lo que aportamos es que cinéticamente hay un cambio, hay un reordenamiento genético que es transitorio, si se quiere, ¿no? Esto además se refina con cosas como que no es que crezcan más las células, sino que crecen más grandes, las mismas células, etcétera, etcétera. Es un trabajo que, como les digo, ya publicamos. Quisimos avanzar también, y esto es bien impresionante, en qué es lo que le pasa a la planta desde el punto de vista transcriptómico, y la verdad es que le pasan hartas cosas. Fíjense que este es un golpe de vista que a mí me gusta siempre recordar. Aquí están los grupos de genes que son regulados positivamente por la presencia de la bacteria viva, hacemos el contraste con la bacteria muerta, y un grupo relativamente acotado de genes, cuando está viva. Pero cuando está muerta, el grupo de genes de la planta que se activa es muchísimo mayor, es más disperso. Algo así, y esta es como una primera pista que es bien interesante, algo así como que la interacción entre la planta metabólica, entre la bacteria metabólicamente activa y la planta, es una interacción fina, bien cuidada, no esparramada. Se prenden algunas cosas y no se prenden todas las cosas. Algo así como que la planta cuando ve a la bacteria muerta, le pasan cosas, pero le pasan otras cosas distintas, ¿no? Por cierto, estos estudios transcriptómicos que son posibles con Affymetrix y porque la planta está hiper estudiada, hay que refinarlo gen a gen, y ahí hicimos para algunos genes, porque esto es trabajo, digamos, de mucha cuantía, para algunos genes comprobamos que efectivamente durante el ciclo de vida, en ciertas partes precisas del ciclo de vida, tenían o aumentos en la transcripción o disminuciones, ¿no? Entonces, uno puede decir con cierta soltura que hay un efecto, hay una reprogramación genética mediada por la bacteria metabólicamente activa en la planta. Esto fue un aporte, nuestro primer aporte formal hace no tantos años, en el 2013, que después vino seguido por un estudio del mismo año en el que nos fuimos ya no al lado de la planta, sino que al lado de la bacteria, a ver qué cosas de la bacteria tenían que ver aquí, ¿eh? Y fuimos a ver genes de quorum sensing, genes de degradación de auxina, de esta fitohormona, genes que tenían que ver con el recambio de otra fitohormona, el etileno, ¿eh? Y aquí esto está bien difícil de ver, pero vimos que habían comportamientos diferenciales de los mutantes respectivos respecto al silvestre. Vimos también que cuando uno usaba una variante de la planta en que la ruta de recambio de la auxina estaba de alguna manera apagada, eso atenuaba buena parte de los efectos benéficos de la bacteria. Entonces, aquí hay una conversación planta-bacteria a nivel de genes precisos que nos está empezando a dar algunas pistas para dilucidar y les tengo que anticipar, la complejidad de interacciones que hay detrás de esto. O sea, aquí, primera lección para la casa es que un gen o una respuesta, un gen o una proteína no explican el fenómeno. El fenómeno global, quiero decir, ¿eh? Esto, como les digo, lo publicamos ese mismo año. Perdón. Después fuimos a hacer algunas refinaciones. Por ejemplo, esta bacteria tiene dos sistemas de quorum sensing, entonces mutamos uno, mutamos el otro, mutamos los dos, y vimos que si bien era uno el principal involucrado, el otro conversa, o sea, conversan entre ellos genéticamente hablando, para modular la respuesta mediada por la bacteria hacia la planta. Eso lo publicamos un par de años después. Aquí hay un tema que a mi juicio es fascinante. Fíjense que este es un gráfico súper simple de cantidad de auxina formada por la bacteria. Entonces, primera cosa, la bacteria sintetiza auxina.
pero independiente del medio de cultivo que uno use, la síntesis empieza a ser, luego de un cierto tiempo, contrarrestada por degradación. O sea, la misma bacteria sintetiza y degrada esta fitohormona, con distintos tiempos, etc. Parte 1 del problema es que hay más de una ruta de síntesis de auxina. Hay por lo menos 3, si es que no una cuarta. No están dilucidadas completamente las rutas, pero si algún mensaje hay que sacar de esto es que parece que para la bacteria sintetizar auxina es algo relevante, porque si no, ¿para qué tendría tantas rutas redundantes? Esa es una primera cosa. Y resulta que estudiamos más finamente la degradación de la fitohormona y resultó ser de una complejidad adicional. Hay una ruta de degradación, que es la que está indicada aquí, que nosotros dilucidamos, un trabajo bastante pormenorizado que hicimos prácticamente desde cero. Esa ruta pasa además por un intermediario catabólico que es bien clave en degradación de aromáticos en bacterias, que es el catecol. Bueno, esa ruta es inhibida por el precursor de la síntesis. Pero la cosa no es tan simple porque precursores de la degradación, perdón, intermediarios de la degradación del precursor de la síntesis son estimulantes de una ruta de degradación alternativa que hay en la bacteria. Todo esto solo en esta bacteria. Entonces, hay más rutas, o sea, hay multiplicidad de rutas de síntesis de auxina y hay un control entre precursores de la síntesis con las dos rutas de degradación de auxina, una de las cuales además está conectada con el metabolismo más global aromático. O sea, complicado. Esto lo publicamos, un trabajo extensísimo, que publicamos el año 2017. Nada más que para que les quede parte de la complicación ahí en la retina. Poca auxina permite el crecimiento bien de las plantas, que se expresa básicamente a nivel radicular. Mucha auxina, o sea, 10 veces más, a la planta le va pésimo. Y fíjense acá abajo, como hicimos este estudio de la degradación, tuvimos que sintetizar intermediarios metabólicos para poder corroborar la ruta, y resulta que algunos intermediarios, cuya estructura está indicada ahí, son equivalentes, no tan eficientes, pero equivalentes al rol promotor de la auxina. Pero otros intermediarios de la misma ruta de degradación son mortales. Ahí no se alcanza a ver bien, pero ahí la planta está absolutamente muerta, etiolada. Así que solo haciendo un doble clic en uno de los factores, así, auxina, uno se encuentra con un mundo. Mucha es mala, poca es necesaria, un control del recambio que parece que requiere gran finura. Una última cosa, un par de últimas cosas además que les quiero revelar con Burkholderia, para Burkholderia hoy día, es que es un buen agente antagonista. Aquí estamos desafiando a la planta con un patógeno, Pseudomonas syringae, y le ponemos como biocontroladores potenciales a 3 bacterias, entre ellas como un control la conocida Escherichia coli, y solo cuando agregamos Burkholderia la planta sobrevive en buenas condiciones luego de 20 días de exposición al patógeno. Esto nos ha permitido hacer una serie de otros estudios más finos en la planta, que les voy a resumir, porque quisimos ir a ver qué es lo que le pasaba a la planta con la bacteria cuando estaba siendo protegida. Aquí hay mucho de este sistema que les mencionaba al inicio, que tiene que ver con esta preprotección al ataque del patógeno mediada por un agente biocontrolador. Entonces hicimos un estudio de expresión de genes en plantas en el tiempo. Esto es bien importante porque el seguimiento en el tiempo de la expresión de la planta post-infección permite aplicar estas estrategias que hoy están tan de moda, ¿no es cierto? Estas estrategias de machine learning y de análisis de redes, que para hacer la historia corta nos permiten identificar como 4 activadores transcripcionales en la planta que son fundamentales en el programa genético que la bacteria ayuda a gatillar en la planta para hacer que la planta se proteja mejor de tener infección.
Entonces, esto es el punto de partida que hay que corroborar experimentalmente, pero tiene la gracia que limpian, ¿cierto?, de todo el transcriptoma, de todo el genoma de la planta y focaliza en ciertos activadores transcripcionales que concentran el programa genético que la planta está desarrollando en esas condiciones. Esto es lo más reciente que tenemos publicado, apareció el año pasado y ahora, en un trabajo que hemos hecho en colaboración con Gonzalo Ruz, quien es el ingeniero matemático, computer scientist, como ellos se denominan, que son fundamentales para hacer este tipo de aproximaciones. Tengo a continuación... y la última cosa con Burkholderia que les quiero mostrar es el efecto que tiene de protección a la sal. Un nivel de salinidad elevado mata a la planta, pero uno consigue niveles significativos de protección al efecto de la salinidad cuando pone a la bacteria. Eso se ve ahí, se compara ahí. Esta es una condición intermedia de salinidad en que uno ve mejor el efecto. La planta se muere, la planta sobrevive. Si uno aumenta la salinidad, ya la cosa se empieza a poner más complicado. Pero lo importante de esto, lo que les quiero relevar, es que hemos trabajado, estos trabajos de Thomas Ledger y la Josefina, hemos trabajado un poquito más esto, y la verdad es que aquí aparece un componente que es bien importante, que son los compuestos volátiles. La tolerancia a la sal en la planta mediada por la bacteria tiene mucho que ver con compuestos volátiles que la bacteria produce. Esto se estudia para los que no tienen... Uno pone la plantita aquí, bacteria ni nada por el estilo, solo componentes de la atmósfera que la bacteria puede estar produciendo, y para que vean aquí, nuevamente, aquí es bien impresionante visualmente. Aquí no hay bacteria, hay agua nomás, o control, y crecen las plantitas. Aquí está la bacteria no se mueve, no salta. Son compuestos volátiles que la bacteria produce, que hace que la planta crezca así. Y esto no lo hace solo esta bacteria. Hay muchas bacterias que tienen compuestos volátiles que producen el crecimiento de las plantas. Y en este caso, protección a la sal. Thomas hizo un trabajo bien así fino de aislar compuestos en la fase volátil, identificarlos, después sintetizarlos, hay un trabajo con los químicos, y después probar su efecto. Y si bien compuestos aislados nunca llegan al nivel de protección a la sal que la bacteria completa, la mezcla completa de compuestos volátiles, sí algunos de ellos tienen efectos individuales significativos, diciéndonos entonces que vamos por buen camino. O sea, esos compuestos sí tienen algo que decir, pero probablemente actúan en mezclas. Aquí les quiero dejar otra tarea para darle vuelta. Rutas de síntesis de estos compuestos cuyas estructuras son bien complejas, prácticamente no hay nada. Y por lo tanto, nada se sabe de los genes que tienen que ver con estos compuestos. Así que ahí hay un área de trabajo tremendamente relevante en la que todavía hay que hacer cosas a la antigua. Buscar rutas bioquímicas, las enzimas y los genes que están detrás. Perdón. Me adelanto un poquito. Ay, discúlpenme. Y vamos allá. Estábamos en eso. Quiero aquí, voy a hacer, para no abusar de vuestro tiempo, aquí terminé con la parte de para Burkholderia. Tengo preparado un pequeño blog que va a quedar, al menos en el registro aquí, que tiene que ver con estudios que hemos hecho con estas otras 3 bacterias cercanas taxonómicamente a la Burkholderia, con las cuales hemos hecho estudios un poquito en la periferia. Y solo me voy a concentrar en estudios más recientes que no hemos publicado, en que engloban a las 4 bacterias, a la Paraburkholderia con estas 3 parientes. Esto lo voy a hacer porque preparando esta presentación dije, esta es muy larga, es mucho y puede ser perturbadora, pero quiero dejar el registro ahí. Así que a continuación voy a pasar con cierta lentitud por una serie de diapositivas. Están las referencias ahí, así que el que está interesado en más, o lee los papers o se contacta conmigo y yo encantado explico lo que haya que explicar.
Esto viene además de una cosa histórica. Yo hasta el 2010 trabajaba con esa bacteria de ahí, un Cupreavirus, ¿no? Teníamos algún contacto con esta otra, pero estas taxonómicamente son un género relativamente cercano a, hoy este género se llama Paraburcordelia, para distinguirla de una serie de otras burcordelias que son más bien patógenas de animales, oportunistas, fitopatógenas algunas. Entonces, aquí están las Paraburcordelias, donde está la bacteria de la cual he estado hablando hasta ahora, y aquí cerca, este es un zoom demasiado fino de la taxonomía, están estas Cupreavirus. Entonces, nosotros teníamos trabajo previo hecho con algunas de ellas. Las hemos seleccionado o las habíamos seleccionado porque una es un degradador buenísimo de compuestos aromáticos, probablemente el más versátil que está descrito hasta ahora. El otro es una bacteria multiresistente a metales, ya vamos a volver un poquito con ella. Y la otra es una típica bacteria que fija nitrógeno en asociación con aquellas plantas que pueden nodular. Entonces hemos trabajado previamente con ellas. Están los genomas disponibles, cuestiones obvias, son genomas relativamente grandes, en que tienen genes que no son compartidos con el resto, pero tienen un core de alrededor de un 20% de genes que son comunes, o de funciones que son comunes, lo que en alguna manera refleja la cercanía taxonómica. Habrá alguna cercanía funcional. Eso es parte del material que, como les digo, hemos publicado previamente con el rol protector que Pinatuborensis tiene con plantas para los que son están asociados. Este no es Arabidopsis, esto es espino, así que son de otros estudios, ¿no? Hemos hecho estudios, por ejemplo, de el tipo mutar funciones del catabolismo de aromáticos y ver presencia de esos mutantes en suelo no plantado, donde no hay presófera, y en suelo plantado. Y se ven cosas bien impresionantes. Aquí voy a tenerme un segundo. Cuando uno pone a estos mutantes y a la silvestre en suelo no plantado, parte alto, con buenos inóculos, y estos van cayendo progresivamente en las semanas. Lo que revela que el fitness, la adaptación a un suelo no plantado, va disminuyendo y probablemente queda ahí en una cierta abundancia poblacional. Fíjense, en cambio, cuando uno analiza los mismos mutantes, las mismas bacterias asociadas a una planta, crecen bastante bien, se mantienen en el tiempo, cosa que es fundamentalmente distinto, y salvo una mutante, que es una mutante triple, que pierde por lo mismo buena parte de las capacidades para agregar aromáticos, usar aromáticos como fuente de carbono, esa le va comparativamente menos bien que a las otras. Entonces, esto nos está diciendo dos cosas que pueden ser obvias para algunos de ustedes, pero no siempre para todos. El estar asociado a la planta le permite un mejor fitness a la bacteria, y la agregación de aromáticos algo tiene que ver con ese buen fitness. Eso ya lo publicamos también. Esto me lo voy a saltar. Esto es un poquito de biología sintética aplicada a meterle genes de auxina a una bacteria que no tiene genes de auxina, y resulta que uno le mete los genes de auxina, de degradación en este caso, y la bacteria empieza a hacer cosas que haría un buen promotor del crecimiento de planta. Eso es bien interesante, esto es más reciente, pero es más bien estos típicos papers medio fancy en que uno usa biología sintética porque hay que usar biología sintética para resolver problemas. Antes se hacía a la antigua, pero el efecto al final es el mismo. Yo meto genes y los genes dicen qué cosas son las nuevas cosas que se puede hacer. Rápidamente también efecto de esta otra bacteria con cobre. Resulta que esta bacteria, fíjense, cuando no hay cobre y está presente la bacteria, promueve el crecimiento en Arabidopsis. Cuando hay algo más de cobre, sigue promoviendo el crecimiento en Arabidopsis. Y algo más de cobre sigue promoviendo el crecimiento. Pero cuando hay mucho cobre, se acaba. Hemos estudiado más esto, aquí translocación de metales. Cuando uno pone una bacteria que es multiresistente, a cobre en este caso, y a cobalto y a níquel, y uno la pone en un medio mínimo donde crecen las plantas, como es el Murachig Scoop, donde hay metales, uno no puede no decirse, bueno, algo tiene que estar pasando con los metales. Entonces fuimos a medir concentración de metales en las raíces y en la roseta, en la parte aérea, y resulta que hay una movilización de metales mediada por la bacteria que
variopinta, porque de repente puede explicar promoción en el crecimiento de la planta, pero de repente puede explicar perfectamente inición en el crecimiento de la planta. Esto está en revisión, en segunda revisión en el PJ. De hecho, en la tarde, hoy día tengo que terminar de hacer una corrección eterna de un revisor. Bueno, a todos nosotros nos ha pasado, esos revisores que son sistemáticos, tengo 60 puntos que rebatirle al revisor y voy en el 36. Pero eso ya va a salir. Hemos hecho algunas cosas con composición de exudados. Esto es bien importante porque los exudados son las cosas que las plantas botan a la rizósfera, ¿eh? Y es buena parte de lo que las bacterias miran. Y aquí hicimos un experimento súper tonto, y es que decimos a una de las 4 bacterias en exudado, después sacamos esa bacteria y le dejamos el exudado, comillas, gastado, ¿eh? El spent, a las otras 3. ¿Ah? Y les dijimos, ¿usted crece o no crece en lo que quedó? Y los crecimientos son inesperados. En algunos casos sí, en otros no, en unos casos crecen menos. Dijimos, aquí hay algo que ir a explorar, hay que ir a explorar más sistemáticamente. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Definimos 4 tipos de exudado, del día 14 de la planta, del día 21, y con limitación de nitrógeno para los mismos días. Entonces, hay 4 composiciones de exudados distintas. Y lo que hicimos fue poner a las bacterias aisladas, cada una de las 4, o en mezclas. ¿Ah? Y estudiamos su crecimiento y después hicimos transferencias, ¿ah? Consecutivas, hasta 7 hicimos, siempre creciéndola en el mismo exudado. Básicamente para saber qué pasaba. Esto es un experimento súper descriptivo en que uno mide crecimiento o sobrevida de las bacterias. Está el crecimiento de la mezcla, crece bastante bien, más o menos igual en los 4 exudados. Los crecimientos individuales son bien distintos. Hay 2 que crecen bien y otras 2 que lo pasan mal. ¿Ah? Y eso usando análisis de clúster, ya que tenemos un computer science al lado, trabaja en la oficina al lado, hicimos análisis de clúster y eso hace súper visible que los comportamientos en el crecimiento del consorcio, cuando están las 4, o cuando están 2 de las 4, agrupan entre sí. O sea, eso que es lo que nos dice, es que es el comportamiento de 2 de esas el que manda en el consorcio. Las otras 2 están un poquito sobreviviendo. Y eso lo hemos corroborado por otros formatos también. Pero también en esto de las generaciones nos sucedió algo bien sorprendente, ¿eh? La transferencia de este consorcio a exudados frescos del mismo tipo fue disminuyendo cada vez más el crecimiento, hasta en algunos casos impedirlo completamente, ¿eh? En algunos casos se ve algo de crecimiento en la 6ª o en la 7ª transferencia, ¿ah? Pero habitualmente el primer traspaso bien, los siguientes, fíjense bien, los niveles de crecimiento súper bajos, ¿eh? Hay ahí una acomodación fisiológica, estamos suponiendo, súper fuerte de las bacterias en esto de ir usando los exudados que, como les digo, fueron siendo reemplazados en términos frescos, ¿ah? Con nutrientes nuevos cada cierto tiempo. Ahí hay algo que no entendemos todavía bien, pero que es irrefutable. O sea, pasa con los 4 y pasa en varios casos. Eso lo estamos armando en estos días y lo vamos a enviar a PLOS ONE, espero que antes de fin de año. Listo, entonces, solo como conclusiones de esta primera parte en que está el grueso de nuestros aportes, incluir un par de cosas que estamos mandando en estos días, decir cosas que ya están dichas. ¿Ah? Una única inoculación le cambia la vida a la planta, para ser un poquito exagerado. Esta cosa que es tan simple de decir es bien compleja de entender. Aquí hay un network, una red de recambio de fitohormonas, rol de compuestos volátiles, algo de control en las cosas que hace la bacteria mediado por quorum sensing. Los componentes de los exudados tampoco son neutros aquí, ¿eh? Algo de eso les avancé y por cierto hay mucho más que profundizar.
Hay una suerte de reporte bien claro de que la bacteria, dentro de las gracias que tiene, no es solo promover el crecimiento de la planta, sino que proteger a la planta, sea de estrés abiótico como el salino, o de estrés biótico como este ejemplo que puse con la Pseudomonas syringia, esta biótica. Y bacterias que uno supone que son neutras, como estas 3 Cupriavirus, pueden aportar sorpresas. Por ejemplo, que esta bacteria que es multiresistente a metales, cuando no hay metales o cuando hay poco metal, tiene un efecto benéfico sumamente claro, que puede estar mediado por movilización de otros metales. Eso está todavía por verse. Y finalmente algo que por lo menos a mí me sigue importando, porque buena parte de mi desarrollo como científico tenía que ver con esta última frase, ¿no es cierto? Degradación de compuestos aromáticos. Bueno, la degradación de compuestos aromáticos, de alguna manera más tangencial, si se quiere, tiene que ver con estas interacciones. En los últimos 10, 15 minutos, no más, prometo, les voy a contar ahora lo que estamos haciendo y que está todavía en desarrollo, basado en hacer este contraste. Primero, cualquiera de ustedes súper legítimamente, y los revisores de los papers, por cierto, que no pierden momentos o oportunidad de decirlo, es, todo lo que usted ha encontrado con estas Burkholderia y Arabidopsis lo ha hecho en el laboratorio, entonces hay que extrapolarlo al campo. Yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero lo estoy poniendo dentro de las preguntas o de los cuestionamientos obvios. Y la otra es, todo esto que usted ha demostrado para Burkholderia en Arabidopsis, ¿servirá o valdrá para otros grupos taxonómicos? Y sobre todo con otras plantas, porque la Arabidopsis es un buen modelo, pero es mal modelo también, especialmente con una parte importante de cultivos de interés agronómico. De esas 2 cuestiones obvias no voy a decir nada más. Me interesa más que veamos estas 2 que a mi juicio no son tan directas. Son estas burkholderiales que hemos estudiado buenos representantes de lo que a Arabidopsis, aquí vuelvo a Arabidopsis, les sirve como promotor, o esta es una excepcionalidad. O sea, la Burkholderia y hace todas estas cosas, pero es la única que le hace todas estas cosas a Arabidopsis. Y la otra pregunta que vamos a abordar hacia el final, es ¿qué rol tienen estas Burkholderiales dentro de la microbiota normal de Arabidopsis? ¿Son abundantes? ¿Son transitorias? ¿Ocurren en ciertos lugares o no? Etc. Entonces, para la primera del segundo grupo, ¿qué hemos hecho? Y aquí el trabajo de Tomás y Josefina ha sido fundamental. En primer lugar, nos dimos a la tarea de repartirnos, leer toda la literatura disponible en promoción del crecimiento en planta, en este caso en Arabidopsis, en que hubiera datos duros de promoción. 330 papers, dividido en 3 partes, son 100 papers cada uno. En cada uno de esos sacamos una serie de metadata que tiene que ver con cómo hicieron el estudio, los valores que encontraron, si esto era hecho in vitro o en suelo, o una combinación de cosas, si había un poquito de mecanismo, no había mecanismo, etcétera, etcétera. Ustedes se imaginarán una planilla Excel que tiene 250 filas y más de 50 columnas. De eso empezamos a hacer análisis. Desde el punto de vista taxonómico primero, a ver las bacterias que están reportadas en la literatura, de dónde vienen. La gran mayoría son proteobacterias del grupo alfa, beta o gamma, unos muy importantes de Firmicutes, básicamente Bacillus, y un par de otros grupos, otros filum en menor medida. O sea, hay un sesgo, un bias que tiene explicaciones hacia las proteobacterias, 3 clases de ellas, y hacia Firmicutes. En ese análisis nos quedamos con 207 cepas, pero nosotros queríamos hacer un análisis más bien genómico, entonces limpiamos, nos quedamos con 103 de esas cepas que tienen genomas secuenciados, están indicados ahí. Ese N de ahí son el número de papers. Hay bacterias que están más estudiadas que otras. Phytophilum, de un buen número. Pseudomonas simiae ha cambiado de nombre 10 veces, así que algunos de ustedes probablemente la conocen en otros contextos. Bacillus subtilis firmicutes. Bueno,
con eso, con este subconjunto, quisimos ver qué hay en los genomas que hacen que algunos sean buenos fitoestimulantes y otros no. Para eso, nos inventamos, y esto es un algoritmo que inventamos y que no voy a compartir con ustedes hasta que no esté reportado esto, para ponerle un número, pero en el fondo va dándole un cierto peso a los efectos en la parte aérea, otro peso a los efectos en la parte radicular, y corregir por, qué sé yo, factor temporal o peso. Una fórmula enanísima que nos da valores positivos, pero también da valores negativos. Y esto es bien, bien interesante. Bacterias que están publicadas como PGPR, porque les invento, aumenta la cantidad de clorofila o le aumenta el largo de la raíz, pero hacen otras cosas en la planta, bueno, aplicado a nuestro mini cálculo hace que salgan negativas. Esto en el fondo lo hemos hecho solo para clasificar. Aquí hay un 0 que es súper cuestionable. Yo podría poner el 0 ahí, me quedarían todas negativas, o el 0 acá y me quedarían todas positivas. Pero lo que quiere decir esto de importante es lo siguiente. No sale ahí porque no se alcanza a ver, obvio. Pero, por ejemplo, en los firmicutes, todos dan valores positivos. Acá están las beta y alfa proteobacterias y todas dan valores positivos. Y acá están las gamma. Y aquí, primer warning, no por ser gamma, usted me va a dar un comportamiento predecible, porque en algunos casos va a ser positivo y en otros casos negativo. Fuimos a hacer un zoom en las gamas, ahí están los numeritos de nuestro efecto estimulatorio, hay números negativos y números positivos, ahí está la filogenia fina, y aquí, fíjense bien, hicimos un primer correlato, un primero de 10 que hemos hecho, con este gen. Este es el gen que tiene que ver con recambio de etileno, un gen que tiene mucha fama, mucha gente incluso publica que una bacteria es promotora del crecimiento de plantas porque tiene este gen. Y nosotros venimos hace rato cuestionando ese elemento. Y esta es una muy buena demostración. Fíjense bien. En verde está en aquellas bacterias en cuyos genomas está presente este gen. Y en rojo es donde está ausente. Y no tiene ni una correlación. Ni una. Cero. Bueno, muy poca. Pero no. Cero. Fíjense bien. Cuando está positivo, nuestro parámetro, que por lo menos es más englobador, es negativo. Y eso, les anticipo, ocurre con más de un gen, comillas, ahora, marcador del crecimiento de planta. Aquí están los volátiles. Aquí estos colores dicen grupos taxonómicos. Aquí están los firmicutes, aquí hay una actinobacteria, acá están las gamma proteobacterias, acá están las beta proteobacterias. De nuevo, las gamma, descritas como productoras de volátiles, no todas son, y aquí está graficado de otra manera, estimulantes en nuestro criterio, con nuestro cálculo. Bueno, ¿qué es lo último que hemos hecho aquí? Fuimos a hacer con Machine Learning es de los incompletos, sino que están absolutamente anotados. O sea, pasamos de 78 a 50, o 46 en realidad, cerca de 50, porque esto va aumentando todos los días. Fuimos a preguntarle, esta es la pregunta del $1.000.000, ¿qué genes están presentes en estos 50, que tienen valores positivos, que me podrían explicar el buen crecimiento de planta? Y les tengo que anticipar que ninguno de los marcadores descritos, de los 10 que nosotros habíamos preseleccionado, es un buen predictor en este análisis por Machine Learning en los genomas digamos, tiene una buena correlación con este factor de fitoestimulación. Y por el otro lado, ¿qué sería un buen predictor? No sabemos mucho más todavía porque estamos literalmente en estos días haciendo estos estudios, pero se los anticipo, se los comparto. Genes de transporte. Que es una buena o mala noticia, porque genes de transporte es un mundo.
probablemente muchos de ustedes han tenido o trabajan en genes de transporte en bacterias o han tenido algún contacto en sus vidas. Y ese es un mundo. Y esto está en desarrollo, por cierto. Lo vamos a publicar, este meta-análisis lo vamos a publicar, espero yo pronto, en enero a más tardar. Pero queremos hacerlo bien y queremos de alguna manera golpear a los cultores en la disciplina, porque hay que remirar algunas cosas. Algunos de ustedes pueden decir, no, porque esto, se le ocurrió ponerle un numerito a esto, pero hemos probado con otros numeritos que son más o menos exigentes, otras formas de calcular, que engloben parámetros, y la verdad es que como uno lo mueva, se caen algunas, cambian otros, pero esto nos tiene bien confiados en que, mirando así un poquito más globalmente el efecto, este número algo nos dice. De hecho, por ejemplo, a esta bacteria casi no le hacemos caso, porque ese número es desorbitadamente alto. En cambio, en esta cosa chica de aquí es mucho más útil. De hecho, probablemente esta bacteria no la incluimos entre las que estamos haciendo Machine Learning, porque es un extraño, es un extranjero. Última cosa, esto ya es trabajo que he hecho yo más directamente, esto tiene que ver con ir a mirar en la literatura del microbioma de Arabidopsis. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está descrito? Aquí nos vamos a olvidar de los PGPR por un ratito. ¿Qué está descrito como que son los grupos taxonómicos importantes asociados a Arabidopsis? Y esta es una tarea bien titánica porque todos los microbiomas, y Arabidopsis no es una excepción, estamos hablando de muchos genes, muchas especies. Esto es trabajo que, déjenme decírselo de esta manera. Antes del 2010 no había prácticamente nada. Había unos poquitos papers. Aparecieron las aproximaciones de secuenciación de Next Generation y aparecieron 100 papers. Hay algunos que son resúmenes, pero 100 papers. Todos son dificilísimos de leer porque tienen una cantidad de información descomunal. Hay papers que tienen 36, 50 figuras suplementarias. Entonces, leer cada uno de estos 100 ha sido mi tarea más fuerte de los últimos años. Se las resumo, ¿no? Y las vamos a publicar en un tiempo más, espero yo, para ayuda de todos. ¿Qué cosas uno aprende? Esto es en lo grueso. Hay más complejidad en el mundo de las bacterias que en el mundo de los hongos. Ya. Hay muchísimo más complejidad en el mundo de las bacterias que en el dominio de las arqueas. Y dentro del dominio Eukarya, los hongos sí son los más importantes, pero hay al menos otros 4 grupos de microeucariotes que son reinos en sí. Yo tuve que aprender que en Eukarya hay 7 reinos. Las plantas y los animales son uno de ellos. No hay nada, y esto todavía me sorprende, porque ya el viroma asociado a los holobiontes en otros organismos es un tema. ¿Y qué decir del viroma en los ambientes abiertos? No hay nada, y esto lo volví a revisar hace poco, nada todavía. En términos de complejidad de la comunidad entera, por cierto, la rizósfera es mucho más compleja que la filósfera. Un dato curioso, en la hoja, la filósfera de arriba con la filósfera de abajo es súper distinta, es mucho más abundante, más compleja la de abajo que la de arriba. Y esto tiene que ver con sequedad, con variación UV, etc. La endósfera, llámese la endorrizósfera o la endofilósfera, es mucho menos compleja, pero está ahí, conversa con la filósfera, hay un intercambio, conversa con la rizósfera. Y cada vez más, poquitos todavía, pero cada vez más hay gente que se ha puesto a mirar seriamente, no destructivamente, cuestionando que las semillas estaban un poco esterilizadas, qué sé yo, que la superficie. Cada vez hay más papers, poquitos todavía, sobre el microbioma de la semilla, que ese es un tema sumamente importante porque eso representa transferencia vertical. Y aquí con esto estoy
con esto estoy terminando. Les estoy resumiendo factores que están descritos que controlan a los microbiomas en Arabidopsis. En primer lugar, el factor más importante, el suelo. Y de hecho, como Arabidopsis es una planta chiquitita, el suelo incluso impacta en la filósfera. ¿Sí? Basta imaginar un poquito el viento, ¿no? Para decir por qué algo que está en el suelo no va a estar necesariamente en la filósfera. No estamos hablando de un árbol gigantesco. Lejos entonces del factor más importante, el tipo de suelo. El tipo de suelo condiciona en buena parte al microbioma. Después están en mucho menor medida otros elementos que al menos en el principio parecían como importantes. La fase de desarrollo, de madurez, qué sé yo. El ecotipo, para ellos está tan estudiada que hay, no sé, 50 ecotipos distintos, pero no es un factor tremendamente relevante. La composición de los exudados, que en algún minuto parecía que lo iba a predecir todo, más o menos no. Está muy conectada la composición de los exudados con los niveles de estrés o las condiciones. Bueno, esto ha entrado un grupo de papers que al que esté interesado, yo recomiendo revisar, que son aquellos que trabajan con comunidades sintéticas acotadas. Basado en la comunidad completa, sacan digamos, representantes que son cultivables y hacen comunidades o consorcios de 100, de 50, va a depender de cuánto dinero tengo para gastar, y con esas comunidades sintéticas validadas con estudios hechos con la comunidad completa, que como les digo es complejísima, se han hecho cosas bien interesantes que a mi juicio son las que probablemente van a revolucionar más. Y esto lo he titulado ahí como aquellos factores que controlan la comunidad o la interacción de la comunidad con la planta, pero que son factores microbianos, no son factores de la planta, como sería la fase del desarrollo, el ecotipo o la producción del exudado, sino que estos son miembros de estas comunidades o elementos microbianos que modifican a la comunidad y por lo tanto a la interacción con la planta. Rol en el recambio de fósforo. La incorporación de ciertos grupos o el retiro de ciertos grupos de estas comunidades cambia fuertemente la composición de la comunidad completa. Hay algunos poquitos estudios, mucho menos de los que yo me imaginaba, estudiando el rol de qué pasa cuando yo agrego un PGPR en el microbioma, que es una cosa que nosotros vamos a hacer en estos días, no en estos días, porque no podemos ir a los laboratorios, pero con todo lo que sabemos, podemos ir a preguntarnos, oiga, yo tengo este microorganismo y este microorganismo, y quiero saber qué es lo que le pasa al microbioma de la planta, no a la planta, cuando yo lo agrego. Uno de los, y aquí lo puse a propósito, a pesar de que es un solo paper, uno de los trabajos más impresionantes que me ha tocado revisar es efecto de miembros de la comunidad en la cinética de florecimiento. O sea, la presencia de ciertos grupos de microorganismos hace que esas plantas florezcan antes y otras florezcan después. Y uno toma microbioma de las plantas que florecer después. O sea, datos bien duros de que lo que los microorganismos están aportándole es, en este caso, cinética de florecimiento. Bueno, una nota de precaución, porque aquí también hay ruido. Todos estos estudios se hacen con marcador de 16S, el taxonómico, ¿no es cierto?, que apuntan a no sé qué, y buscamos los films no sé cuánto, y los cuantificamos, y buscamos cuáles son los más importantes, y en general hay acuerdo en que actinobacteria, beta, gamma y en menor medida alfa son los grupos principales. Firmicutes, que está súper sobre representado en PGPR, bastante bajo acá, y a veces no aparece, o aparece ya en niveles de abundancia bajísimos. Bacteroidete, que también es otro grupo. Aquí, como golpe de vista, no, estos son dos papers seminales, como se dice, papers básicos, clásicos, que de hecho aparecieron en el mismo número de Nature, uno detrás del otro. Entre estos dos trabajos ya hay discrepancias, y algunas significativas, atribuibles
al uso de aquella parte, el marcador del 16S. Algunos usan la B3 y la B4, otros usan la B5 y la B6, y después viene todo el pipeline bioinformático, en el que tiene una serie de sesgos, hay estadística, etc. Como golpe de vista, ¿no? Este es un trabajo posterior a esos anteriores, en que hace el resumen del trabajo propio, el del trabajo 1, del trabajo 2 y un intermedio. Y hace un match de cuáles son los grupos principales que hay entre esos 3 trabajos, entre esos 4 trabajos. Y hace un diagrama de Venn, y fíjense el 0 que hay ahí, y los ceros que lo rodean. El mismo ecotipo de Arabidopsis, en 4 trabajos bien hechos. No da necesariamente el mismo resultado. Y ojo, y esto lo puse a propósito, esta figurita uno no la encuentra en el main text, en el texto principal. Lo encuentra uno en la figura suplementaria 21. O sea, uno para leerse estos papers tiene que ir a leerse hasta la letra chica, porque aquí hay una cosa tremendamente importante. Por cierto, entonces, y esto es el final, no coincide para nada los grupos taxonómicos principales en Arabidopsis con aquellos grupos taxonómicos principales entre los PGPR que interactúan con Arabidopsis. Así que ahí todavía hay harto por funcionar. Eso lo estamos preparando. Resumen de esta última parte, bueno, hay un bias taxonómico en PGPR que probablemente ocurre en otras plantas también, que nos está diciendo, mire, no estamos conociendo todo lo que es posible conocer. Les dejo la inquietud de que los marcadores funcionales están al menos bajo cuestionamiento. Esto que es bien interesante y exploratorio, aquí uno puede decir, a ver, estos PGPR que son buenos en Arabidopsis, no son abundantes en Arabidopsis. Entonces, les dejo esta idea. A lo mejor para hacer buen PGPR, no hay que ser abundante. A lo mejor hay que ser de nicho. O a lo mejor hay que ocupar un nicho, no ocupado. Bonita, ¿no? Como idea. Última frase, un poquito así para englobar. Hay para estudiar mucho. Una cantidad de preguntas fascinantes, a mi juicio, que salen de esto que ya es posible hacer. Hace 10 años atrás no. Bueno, agradecer aquí, Lettier y Juan son mis colaboradores. Fueron postdoc alguna vez en mi grupo y hoy día son sendos profesores asociados en la universidad. Por cierto, mucha otra gente, investigadores de otras universidades españoles, aquí hay harto trabajo, porque hay que agradecer siempre eso. Una última foto, invitados todos cuando se pueda en la presencialidad a visitar nuestra universidad. Esta es una foto del campus de Peñalolén, acá en Santiago. Queda un décimo de los que están en la foto, porque el recambio en ciencia es muy fuerte. Y les dejo ahí las fotos de Tomás y Josefina, y les dejo ahí los correos también, porque probablemente más de alguno de ustedes pueda querer contactarse con ellos de forma más directa. Son muy buenos colaboradores. Ya, muchas gracias. No sé cuánto... una hora entera. Muchas gracias, Bernardo. Estuvo fantástico. No te preocupes por el tiempo. Pero siempre uno está todo muy bien. Tiende a abusar. Ya, Claudio, un placer. Usted manda. Un placer. Muchas gracias. La verdad, también especialmente por compartir tus opiniones críticas y tu trabajo ahí de revisión duro que has estado haciendo. La verdad que personalmente estoy muy interesado en verlo pronto a la luz. Una de las áreas que trabajamos en el laboratorio tiene que ver con esto, así que claramente lo voy a esperar con mucha ansiedad. No sé si hay preguntas, mientras sí, ahí empiezan a aparecer, así que Nancy, habilitate el micrófono y le preguntás directamente. Sí. Hola Bernardo. Bueno, muy interesante la charla. La verdad que como dijo Claudio, también muchas gracias por compartir todos estos comentarios críticos de cómo mirar un poco la bibliografía y todos los datos que hay.
Yo te quería preguntar algo sobre la primera parte. Me pareció muy interesante todo lo de los compuestos volátiles. La primera pregunta es, ¿son compuestos raros del tipo de metabolitos secundarios? Porque hablaste mucho de que cuesta encontrar los genes, y pensé que por ahí tendría que ver con esos compuestos que se sintetizan en forma modular y que son muy complejos y que en realidad no sabemos muy bien cuando encontramos esos genes a qué corresponden. Y la otra pregunta tiene que ver con la modulación del etileno, que está un poco relacionada con eso que comentaste de la salinidad. Si en esta Paraburcordelia no tendría un rol preponderante comparado con los compuestos volátiles. Ya, mira, respecto a la primera pregunta, hay dos grupos de compuestos volátiles. Unos relativamente sencillos, incluso son estructuras de 3, 4 átomos de carbono, que uno difícilmente piensa que son símiles de estos compuestos tipo antibióticos, ¿no es cierto?, que tienen esta síntesis no ribosomal y todo esto, los poliquétidos. Ese es un grupo. Pero también hay otro grupo de estructura, y yo no soy experto en eso para nada, pero de la sola inspección de la estructura, dice, esto, sin ser una estructura como la streptomicina, que es un antibiótico complejísimo, pero como que va por ese camino. Pero lo que quise decir en la presentación es que lo cuesta arriba que hace avanzar en esto es que no hay ni pistas. Por ejemplo, uno va y usa esta base de datos que es la KEGG, la KEGG, donde está una serie de reacciones, todas las reacciones bioquímicas descritas, y uno trata de armar un puzzle. Y nosotros tenemos algunas, no de síntesis, y no es cómo. Hemos incluso estamos tentados de aplicar alguna suerte de machine learning. Algo así como, a ver, le damos una juguera de reacciones que uno supone que podrían tener, le decimos de aquí partimos, porque tampoco se sabe de dónde partimos. Supongamos que partimos de, no sé, succinato y llegue hasta acá. Ármeme una vía, pero todavía estamos bien lejos de eso. Nancy, y cualquier otra profundización de eso, por favor, contacta a Tomás, que es el que ha estado en la síntesis de los compuestos, es el que está más atorado porque es difícil avanzar en esta área. Oye, respecto a la segunda pregunta, nosotros, y aquí hay un sesgo ya, nosotros le creemos poco y nada. Y aquí nos hemos enfrentado a un personaje en el mundo de las plantas que es Glick. Bernie Glick. Sí. Bernie Glick, que es el principal, bueno, es el propulsor de varias cosas, pero es el principal propulsor de la idea de la que CC de amenaza tiene algo que ver. Y nosotros muy temprano con nuestra bacteria favorita, y ahora a propósito de eso último que les mostré, y de hecho hay un paper independiente de nosotros, que hace una correlación así semejante a la nuestra, en el que revela con claridad que de los marcadores convencionales que existen, el que se comporta peor, o sea, el más sesgado, está presente en muchas cosas que no tienen nada que ver con plantas y no están siempre presentes en aquellas que tienen que ver con plantas. Entonces, la verdad es que nosotros le hemos hecho, creo que tenemos una mutante que la usamos alguna vez, que obviamente que no nos dio nada, porque la verdad es que nos suponíamos que no iba a dar nada. O sea, si la presencia del gen, según nosotros, no hace nada, la mutación del gen casi la hicimos por formalidad para poder pasar el paper, ¿no? Pero la verdad es que no esperábamos mucho más. Así que, resumen, primera parte de tu pregunta, Tomás, para profundizar. Segunda parte de la pregunta, todos los sesgos que te quieras imaginar, pero la verdad es que no estamos muy interesados en el etileno. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. Rosana, ¿querés preguntar directamente? Bueno, hola Bernardo, muy interesante tu charla. Quería hacerte una consulta. En la última parte de la charla, cuando hablaste de biodiversidad, de microorganismos asociados al microbioma de Arabidopsis, mencionaste arqueas, que es un grupo del cual conocemos, de todo conocemos menos de arqueas con respecto a lo que sabemos de bacterias. Y entonces mi pregunta es específicamente respecto del rol como promotoras del crecimiento. ¿Qué se sabe, si hay algo confirmado, y qué grupos de arqueas
tendrían algún rol como promotoras del crecimiento. Y dentro del trabajo que ustedes hacen, ¿han hecho algo tratando de probar el rol promotor del crecimiento de algunas arqueas? Dos cosas. Hice así porque hay un solo paper en que se describe por primera vez, este es un paper del 2017 o 2018, estoy medio confundido porque entre tantas cosas, es la única arquea en Arabidopsis, ¿no? Porque este es el universo que manejamos. El género no era un género demasiado raro, hoy lo olvidé ahora, pero si me dejas puesto un correo, sí, te mando sí, el ¿ah? pero digamos que está probado que tienen algún rol. Pero es un solo paper y por lo tanto es una sola especie. Y es lo único que hay en Arabidopsis. Después, hemos hecho alguna cosa, pero tangencial y no con Arabidopsis. Nosotros tenemos una línea de investigación con Ramón Roseló en microbioma de salinas. Microbioma de salinas y de halófitos, plantas que viven en los bordes de la salina. Y ahí hemos demostrado, es un paper que publicamos con Ramón en el 2018, con una planta cuyo nombre no soy capaz de dejar en mi cabeza, Agnotemus no sé cuánto, que es un halófito, y ahí demostramos que habían bacterias y arqueas que tenían capacidad para promover el crecimiento en esa planta, y hicimos un subconjunto bien artificioso, y aislamos algunos de esos halófilos bacterianos y los expusimos a Arabidopsis, en un ensayo el típico que hacemos. Y ahí algunos sí, otros no, promovían en algunas partes el crecimiento de Arabidopsis, estoy hablando de raíz básicamente, otros, la minoría, promovía la roseta, las partes aéreas. Pero eso es tangencial, no lo hemos abordado inicialmente porque, claro, las duras cifras te dicen que Arquea es un grupo bien minoritario en el conjunto global. Y en el particular de los PGPR, como un paper de unos chinos, me acordé, en Environmental Microbiology, en una buena revista, entonces, digamos, es más o menos confiable como paper. Está bien. No, me interesa, digamos, tu comentario porque, bueno, nuestro grupo trabaja justamente con arqueas halófilas, entonces me interesa saber que, bueno, se han hecho algo respecto a eso. Está bien. Mándame, Rosana, un correo y te mando el reporte de la arquea y los partes de trabajo que tenemos. Bueno. Que tenemos la necesaria, ¿ya? Bien, muchas gracias, Bernardo. Muy interesante, gracias. Muy bien. Natalia Zabal, ¿querés directamente? Pues ella dejó la pregunta en el chat, o podés hacerla directamente. Hola, ¿qué tal? Hola, no sé si me ven. Estaba muy buena la charla, muy interesante. Yo tenía unas consultas respecto a los compuestos volátiles. Bueno, yo nunca había escuchado en realidad los compuestos volátiles, entonces mi primera consulta sería si saben cuál es el efecto, o digamos qué es lo que estarían generando esos compuestos volátiles en la planta. Y por otro lado, también quisiera saber dos preguntas en realidad respecto a la filófera. Por un lado, si han evaluado si estas bacterias que ustedes estaban evaluando en la rizósfera podrían estar presentes en la filófera y por ahí en qué abundancia. Y también si estos compuestos volátiles tienen algún efecto en el microbioma de la filófera, o hay bacterias productoras de compuestos volátiles en la filósfera. Eso. No sé si se entendió. Fue muy Sí, creo que, a ver, me parece que salió Bernardo, se desconectó. Sí, me caí, estás ahí, está bien. Vuelto. Y Natalia, mis disculpas, no escuché nada. Y si la puedes repetir, te lo agradezco. Sí. Yo quería consultarte respecto a los compuestos volátiles. ¿Cuál es la función que tienen en la planta, en el crecimiento? Pero también si han evaluado la presencia de bacterias que generan estos compuestos volátiles en la filósfera, o si han evaluado
qué bacterias están presentes en la xilófera y cómo pueden estar ayudando, digamos, en arabidosis italiana. Eso sería. Ya. Nuestro grupo, estoy con la cámara apagada para que no se me haga tan complicado. En nuestro grupo no hemos hecho más en volátiles que lo que les mostré hoy, que tiene que ver con estos ensayos no en macetero, no en sistemas con suelos. Y la verdad es que no hemos arrancado un poco porque aquí hay una cuestión instrumental que no es menor. O sea, si uno quiere, por ejemplo, y hay trabajos en otras plantas, estudiar la atmósfera que hay en un suelo, y detectar ahí compuestos volátiles y de ahí detectar efectos de los microorganismos que están ahí, ahí hay que tener un aparataje que nosotros no poseemos, ¿no? Y yo te diría que no va por ahí. Básicamente porque esos estudios, no recuerdo si son en tomate o en vid, ya estoy confundido, pero claramente no en Arabidopsis. Esos estudios, claro, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Una cosa descriptiva bien inicial también. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un poco la extrapolación a si lo que se ve en el laboratorio con los volátiles, que es bien impresionante, es algo que se verifique en una situación más de campo. Y eso lo puede hacer mucho más complejo porque uno supondría, si yo fuese capaz de analizar la atmósfera de un suelo adyacente a las plantas, o sea, yo me voy a encontrar con todos los gases posibles del metabolismo, ¿no es cierto? El nitrógeno, los derivados atmosféricos de la denitrificación, el CO2, el oxígeno, más estos volátiles. Voy a dar una gotita más adicional de confusión a esto. Buena parte de los estudios con volátiles está súper contaminado con el efecto del CO2 como promotor del crecimiento de plantas. Ustedes se pueden reír, pero bueno, pues si el CO2 lo usan las plantas, fijan el carbono y crecen mejor. Si hay una situación de limitación de CO2 provocada artificialmente o en la naturaleza, y por algún motivo tú estás produciendo CO2, es un volátil, y te promueve el crecimiento de las plantas. Entonces, eso también es un control, que de hecho lo hemos hecho en nuestros estudios en el laboratorio, pero es un control que tú tienes que hacer en un estudio en el campo. Porque las bacterias que están ahí están respirando, muchas, si no todas, y están entonces entregando CO2, y a lo mejor ese CO2 es usado por la planta. Y promueve el crecimiento de la planta, y no tiene nada que ver con el volátil de estructura sofisticada que a lo mejor está presente ahí también, pero que en términos cuantitativos es bastante bajo. Así que ahí hay una temática súper demandante, según nosotros instrumentalmente, y también conceptualmente, porque hay que limpiar las preguntas ahí, ¿no? Está bien. Bien. Muchas gracias. Bueno, Julia. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. La verdad que muy linda charla, muy ilustrativa, y sobre todo para los que no estamos tan cercanos en el tema, poner las preguntas y todo ayudó mucho a seguir y a ver todos los temas, ¿no? El tema de los volátiles para mí es bastante misterioso, ¿no? A veces cuando hablan de volátiles yo digo, uy, ¿qué volátiles, no? Porque hay una mezcla y no se sabe muy bien cuáles son los que se estudian. Bueno, y para mí eso es bastante complejo. Y ahora después otro tema que me pareció interesante es los distintos métodos que se usan para estudiar, ¿no? Como vos bien comentabas a través de los estudios que ustedes hicieron de los distintos trabajos y todo, vos resaltaste en el tema de la búsqueda de los genes de PGPR, ¿no? Que había algunos que estaban ya identificados como tipo el santo grial, y después se vio que no era. Y ahí tal vez no podría influir un poco en que cuando uno identifica genes individuales está viendo una bacteria y en realidad el efecto que se observa es de comunidades, ¿no? Entonces cuando uno ve eso, ¿no sería que tal vez una buena PGPR es una que tiene buenas capacidades de sobrevivir y de interactuar? Aquí hay varias capas, Julia, Claro. y yo agradezco esa pregunta. Una primera capa que yo quisiera que no quedara olvidada es que esta tendencia simplista, antropocéntrica, que
que una bacteria califique, esto en el laboratorio, para ser denominada PGPR, y atribuirle un gen o dos genes, es una sobresimplificación indecente, por decirlo fuertemente, ¿no es cierto? Esa es la primera capa. Y después está la segunda capa, y es que puede haber perfectamente asociaciones en el microbioma que está presente en una planta que sean asociaciones virtuosas, ¿no es cierto? Y que promuevan, protejan a la planta, etcétera, etcétera. Y después está esa tercera y última capa que deslicé, que todavía está en el aire y puede que sea una tontera mía o ideas nuestras, y es que a lo mejor un buen PGPR, y ahí tiene que ver con esto del espacio, ¿no es cierto?, del nicho que ocupa, es un oportunista que ocupa un nicho que no está ocupado, que está mal ocupado, o que está tangencialmente ocupado, se mete, y por eso es capaz de producir un efecto tan notable. Aquí estoy refiriéndome en los estudios de campo. ¿Sí? Yo les mostré fotos de cosas del laboratorio, pero hay también cosas semejantes que demuestran que en condiciones más cercanas al campo también se observan unos crecimientos tremendos. Entonces, hay varias capas. Y entonces, yo creo que hay invitaciones para meter el interés y el diente ahí en cualquiera de esas. Entonces vos estarías proponiendo que en realidad, más que parte, que digamos que un buen miembro de la comunidad, un buen PGPR sería uno que aprovecha un nicho diferente o una oportunidad diferente, más que como una comunidad, digamos, armónica o bien constituida. No entendí eso. Sí. Hay un experimento que vamos a hacer, esperamos, cuando tengamos ya regularidad en el laboratorio, que es bien sencillo. Si yo sospecho que mi PGPR necesita ocupar el espacio, entonces se lo lleno, se lo prelleno con algo cercano a mi PGPR y después echo el PGPR. Y mi predicción sería que a lo mejor va a haber algo de efecto, pero debería ser menor. Y es un experimento que se puede hacer. Sí, como una competencia. Es una competencia en la que uno ordena la competencia, ¿eh? Llena, y aquí cuando digo lleno, inoculo fuertemente con, qué sé yo, con un cubreavíos. Mire, si lo tenemos ahí al lado, en el mesón del frente. Un cubreavíos que no promueve el crecimiento de las plantas como lo hace Burkholderia. Lo pongo, supongo que va a ocupar el mismo nicho, y ahí hay una suposición que puede ser errada, pero si me resulta el experimento voy a decir que ocupa el mismo nicho, y si no me resulta voy a empezar a tratar de buscar uno que sí ocupe el mismo nicho, así que son esos experimentos win-win, ¿eh? Lo que resulte va a ser informativo. Lo va a poder interpretar. Está bien. Y entonces, otra cosa que, o sea, tal vez, digamos, de las muchísimas cosas interesantes que vos comentaste, tal vez yo me quedé un poco más con la cosa metodológica, porque me parece que se vio muy claro de todo lo que vos comentaste, todos los desafíos, ¿no?, que hay para enfocar y el estudio de estas interacciones. Y una de esas tiene que ver, por ejemplo, con las microcomunidades, ¿no?, qué validez tienen, es bastante complejo de predecir. Y otra cosa que tiene que ver que en los estudios ómicos que uno está viendo tanto, en realidad no sé si tienen tanto sentido los que hacen digamos, el enfoque desde el punto de vista taxonómico, sino que por ahí tienen más que ver los que hacen los estudios metagenómicos, donde realmente lo que ven es los genes presentes, ¿no? Entonces tal vez tenga un poquito más de validez desde el punto de vista de informar qué es lo que pasa con la interacción, el que ve los genes. No sé cuál es tu opinión. Alguno de ustedes se puede estar preguntando, y nosotros hicimos un intento y lo abandonamos, ¿por qué no hay metatranscriptómica de Arabidopsis? ¿Qué es lo que apunta a lo que tú estás diciendo? O sea, ya, dejémonos de tontear y veamos cuáles son los genes bacterianos que se expresan cuando está... Bueno, porque si uno lo quiere hacer bien, tiene que meter algún sustrato que no sea agar. Y ahí la cosa se complica mucho. A otro nivel. Sí, por los ácidos súmicos, ¿no? También. Claro, hay muchos problemas metodológicos. Desde dificultades para aislar el RNA. Fíjense que aquí hay grupos, está el de Paul Schulze en Alemania, el de Jeffrey Dangle en Colorado, me parece, que tienen unos financiamientos descomunales, que
que son los que publican en Science, en Nature, y no lo han hecho hasta ahora. Y no creo que sea porque no se les haya ocurrido. Seguramente están viendo cómo hacerlo. Bueno, Y, nuevamente... una cosa, lo de las microcomunidades que dices tú, o estas comunidades sintéticas, las SynBio, las SynCom, yo no desacreditaría, porque son formas de aproximarse que son bien valiosas, son sesgadas, pero todo en ciencia tiene sesgo, pero permiten avanzar en conocer una cosa más compleja. Fíjense que el criterio para poner a un miembro de la comunidad es que sea abundante, que sea un buen representante de abundancia. Entonces, no hay que así como necesariamente decir, no, que estos son artificios del artificio, teniendo algo de artificial, eso está claro. Bueno, los microcomos son una herramienta que usamos muchísimo, así que... Otro más, en otro plan. Bueno, muchísimas gracias, excelente la charla. Bien. Ahora está anotado Claudio Valverde para hacer un par de preguntas cortitas, después le dejo el espacio a Andrea. Las primeras dos preguntas son de la primera parte, son muy puntuales, Bernardo. A mí me llamó la atención, vos presentaste un modelo regulatorio en relación al ciclado de auxinas, donde había un sistema de dos componentes como sistema de transducción de auxina. Yo la verdad que no lo conocía para nada, y eso me llamó mucho la atención, porque, bueno, habla de una especificidad de evolución de un sistema de transducción específicamente para auxina. Y la pregunta en realidad son dos. ¿Qué tan ampliamente conservado está ese sistema de dos componentes en otras bacterias? Y si verdaderamente eso fue un hallazgo de usted, o sea, ¿es específico para auxina o es un reconocimiento colateral a auxina? Ay, súper buena pregunta. A nosotros nos sorprendió cuando estábamos haciendo la indagación de los genes potenciales de la ruta de degradación. Había solo un otro paper previo en que hablaba de una ruta de degradación en bacterias, que es una pseudomona, y a poco andar, la ruta de degradación de la Burkholderia es tremendamente distinta. Y parte de la distinción era que tiene regulador transcripcional, que por lo mismo no pudimos hacer ningún match con ninguna otra cosa, porque hay que decirlo, todavía hoy, salvo nuestro trabajo y quizás uno más que salió después, no hay muchas más rutas de degradación de auxinas descritas en bacterias. Ahora, la interpretación nuestra va por este otro lado. Auxina, o sea, como señal molecular en ambientes, está bien descrita. Sí. Y eso empieza como o eso potencia la posibilidad de que, la verdad es que las plantas aquí podrían no existir. Y las auxinas, por métodos o por razones que no entendemos, digamos que no se entienden hasta ahora, la auxina parece ser un señalizador muy común en bacterias, sobre todo si uno, y esto es un dato que sí se sabe, a diferencia de degradación, la síntesis de auxina es bien común en bacterias. Entonces, eso algo que quiere decir, que además sea redundante, más quiere decir que no todas lo degraden, a lo mejor, y esto se me acaba de ocurrir, a lo mejor es una exigencia para interactuar con plantas. Porque como les mostré, mucha auxina le hace mal a la planta. Sí, hace mal, sí. Entonces, a lo mejor, si tú quieres interactuar razonablemente con una planta, tienes que controlar tus niveles, controlar tu mal genio. Sí, acomodarse. Sí, exactamente. Sí, bien. Y la segunda cortita es, en los experimentos de inducción de resistencia que mostraste, que esos ya son datos publicados, pero te pregunto por desconocimiento. La protección generada por la cepa PSJN, ¿requiere la célula viva o lo podés hacer con la célula muerta? No, claro. Eso no lo pasé rápido, pero eso está súper claro. Metabólicamente activa. Eso está súper claro. Y eso está bien descrito. Ojo, porque cuando uno trabaja con las bacterias muertas, están los famosos MAMPs. Sí, claro, flagelo, lipopolisacárido, demás. Claro, una colección de cosas que activan, también le enseñan a la planta, y ahí tiene que ver con esta respuesta tipo SAR. Esta es la respuesta ISR, que requiere metabolismo activo,
Bien. Y un doble clic que puedo hacer en esta respuesta corta es que tuvimos también cierta evidencia, que no la publicamos ahí porque nos enredaba con un revisor, que hay movilidad por el interior de Burkholderia hacia la filósfera. Y ahí hay un tema que es súper importante, porque ahí no necesariamente tiene que ver con una competencia, o sea, no, perdón, ahí no tiene que necesariamente ver con qué cosas le hace hacer a la planta, sino que incluso tuvimos un tris, pero lo dejo también como una posibilidad de explorar, en un tris de demostrar que hay competencia. Perdón, hay una cosa que no he dicho, que no es para nada obvia. Aquí la infección es en la hoja. Uno infecta con la pseudomonas en la hoja, y aparentemente nuestros resultados dicen que Burkholderia, como buen policía, viaja. Burkholderia puesta en la raíz, ¿eh? Sí. No es puesta a pelear ahí en la hoja. Burkholderia puesta en la raíz, porque lo que queríamos estudiar era una respuesta ISR estándar. Pero aparentemente llega en ciertos niveles a poblar la endofilósfera. Y ahí está la tentación de decir que a lo mejor parte del efecto protector, porque se ve que la cantidad de pseudomonas siringe baja. Claro. Baja. En eso consiste parte de la protección. Pero eso parece que era muy arriesgado y no estaba bien sustentado, y lo sacamos del... Bueno, podría ser una competencia de nicho, ¿no? También. Perfectamente, sin necesariamente que la Burkholderia fuese a comerse al orden, sino que sencillamente ocupó el lugar, ¿no? O la función. Bien. Bueno, Andrea tiene una pregunta también. Sí, hola Bernardo, buenos días. Muchas gracias por la presentación, me encantó. Tenía un par de preguntas relacionadas al eje. Sí, ¿me escuchan? Estoy sin video, pero con audio. Sí, eran un par de preguntas relacionadas un poco al eje de la complejidad de las interacciones, como se está viendo, tanto del microbioma como de individuos particulares en el contexto de una rizósfera, por ejemplo, o en el interior de la planta. Una de esas preguntas era, pensando en el experimento de los exudados de la planta y de cómo influenciaban el crecimiento de los diferentes consorcios o de los diferentes organismos que se estaban probando, ¿qué pasaría si ponemos en juego endófitos también ahí? Si podrían esa interacción esa asociación endofítica influenciar sobre esos exudados y por ende también generar una influencia secundaria que genere un cambio en esas asociaciones o en las formas en que van a interactuar las bacterias en ese microbioma, por ejemplo, de una rizósfera, y de esa manera la planta poder o congregar a bacterias que le sirvan, o las bacterias llegar mejor a esa planta debido a esos cambios de esos exudados. Y mi otra pregunta también es sobre los compuestos volátiles, si se ha considerado, si se sabe algo en la bibliografía, el impacto, por ejemplo, de bacterias que son antagónicas, que están en la rizósfera generando antagonismos, por ejemplo, con hongos, y que están produciendo compuestos volátiles que inhiben ese tipo de patógenos, y esos compuestos volátiles también pueden estar influenciando a la planta, no tan solo al microbioma, que sabemos que lo va a ir cambiando de alguna manera, pero si también está ejerciendo algún poder, algo, digamos, alguna modulación sobre la planta. Andrea, primero la segunda, porque yo no conozco muy bien ese tema. Quien sí sabe harto más que yo, cosa que no es difícil en esta área, es Tomás, así que te invito por favor a contactarlo. Sí tengo la certeza de que esa aproximación, a diferencia de la primera pregunta, sí se ha hecho. Porque los volátiles, a pesar de que son más difíciles de estudiar, tienen más historia. Y ahí chocan con hongos, con biocontrol, así que estoy casi seguro que hay, pero yo no me manejo bien en esa área. Respecto a tu primera pregunta, apunta a un tema que ha sido poco estudiado, pero yo creo que ha sido poco estudiado por una cosa más bien histórica y que no está necesariamente resuelta. Yo partí diciendo que, digamos, yo me crié en esto cuando tú intentabas publicar algo de endófitos y el revisor te decía, oiga,
usted no está esterilizando bien su semilla o usted está contaminando su cuestión. O sea, eso era un clásico. Y eso era hace, no sé, 10 años atrás. Entonces, que la gente ponga la mirada del endófito es un poquito más raro y es más reciente. Pero además hay otro problema que lo plantea bien, especialmente en los trabajos del grupo de este alemán, de Paul Schulze, que cuando uno se quiere meter más finamente en la endorrizósfera y en la transición rizóplano-rizósfera, ahí también hay una serie de cuestionamientos, y uno puede encontrar buena parte de esa figurita que yo les mostré, en que había en el diagrama de Venn 0 coincidencia, y un problema metodológico, porque resulta que Jeffrey Dang, el grupo de Jeffrey Dang, lava las raíces de la manera A, y el otro grupo lava las raíces de la manera B. Este es más exigente que este, entonces obviamente que no van a encontrar lo mismo, porque no están estrictamente viendo el mismo compartimento. Y por lo tanto, cualquier pregunta que tú le quieras hacer a, por ejemplo, y aquí tomo tu inquietud, ¿qué es lo que podrían estar haciendo los endófitos en la producción de exudados? Estás partiendo con la dificultad inicial de ¿a quién le va a hacer la pregunta a usted? ¿A quiénes en realidad? Porque son varios. Y yo creo que la gente se ha arrancado un poquito de eso, porque todavía hay muchas otras cosas gruesas que mirar. Y verán ustedes, en uno de estos papers, en una enésima de las figuras suplementarias, hay una filmación en el que filman a los laboratoristas que están trabajando para mostrar pormenorizadamente cómo cortaban la raíz, cómo la lavaban. O sea, YouTube, todo lo que quieran ustedes, pero yo no sé si quiero llegar a esta complejidad, porque, bueno, y funcionalmente está la cuestión de que, claro, es bien distinto suelo, rizósfera, rizóplano, endorrizósfera. Y si le ponemos dinamismo a eso, verán ustedes los papers que hay entre endorrizósfera y tallo. Endotallo, no sé cómo se dice eso, no tengo idea. Entonces, con eso les estoy luchando que hay dinamismo también, o sea, no es un compartimento así que ya, la endorrizósfera es esta. No, la endorrizósfera conversa, para arriba, para abajo. Entonces yo creo que ahí hay cuestiones, no necesariamente instrumentales, conceptuales, metodológicas, que yo creo que no están claras. Como para poder responder con propiedad a la pregunta legítima que tú planteas. Muchas gracias. Sí, la cuestión de las definiciones operacionales es fundamental en este tema. O sea, si bien uno habla de rizosfera, o sea, de compartimentos teóricos, lo que termina definiendo cada compartimento es la forma en la cual se obtienen las muestras. Y eso queda clarísimo entre estudios. Es muy importante lo que marcas. Claudio, una de las cosas que vamos a aportar en el review son 2 tablas que ya tengo bastante avanzadas, que apuntan a eso. Uno, voy a poner todos los papers, digamos, significativos, y al ladito voy a poner, oiga, usted, ¿cómo definió tal compartimiento? Mire, ¿qué largo de la raíz usó? O sea, hay algunos estudios que usan toda la raíz, y hay otros estudios que usan la parte media de la raíz. Bueno, esa es una buena tabla de resumen para que la gente vea, y ojalá la comunidad acuerde un estándar, claro, que es una cosa más o menos obvia. Y la otra tabla es esta que no es menor, los partidores de PCR y el pipeline bioinformático. Yo me sorprendí, como no conocía nada de esto, o sea, cada grupo escoge su par de partidores, entonces ¿cómo van a conversar? Eso. Tal cual. Buenísimo. Tengo 2 cortitas más. En los estudios con los exudados, donde hacían las combinaciones de las 4 cepas y una serie de repiques, ahí ¿observaron si había algún cambio fenotípico en las cepas, alguna selección de variantes o algo por el estilo? Porque suelen pasar esas cosas, pero... Súper buena esa pregunta, Claudio. Y sí, con Burkholderia hay.
Claro. De nuevo, tomas el paciente Bien. que se ha dedicado a estudiar eso, pero lo que en un principio pensábamos se nos contaminó, que es la Claro. típica. Teníamos, porque las tres, todos estos estudios, obvio que lo hacemos, tenemos marcadores para poder distinguir en el consorcio la presencia de cada una y las cuatro. Eso lo vamos a publicar ahora. Son medios de cultivo estándares, digamos, específicos para cada una de ellas. Claro, pero cuando metíamos Burkholderia con exudado, aparecía otra cosa. Variantes, y claro, típico del subdesarrollo de nuestros países, se nos contaminó. Y pasábamos con se nos contaminó, hasta que de repente Tomás dijo, no. Y tiene un trabajo que yo creo que lo va a publicar pronto, que es buenísimo, que se puso a mirar cambio en el genoma que explicase esa variabilidad. No tenemos muy claro, o por lo menos hasta la última vez que me comentó Tomás, qué variación en el genoma, si esa variación en el genoma uno la puede correlacionar para alguna explicación de, no sé, de fitness. Claro, eso yo estoy un poquito perdido. Voy a buscar esa info. Tomás el personaje a contactar, porque le hincó el diente. Bien. Y la última cortita, ya en el estudio de metadatos, mencionaste que obviamente entre los factores ya con menor peso había una serie de grupos eucarióticos. ¿Encontraste relevancia de protozoarios entre esas poblaciones o no? Esa es una pregunta que yo tuve que resolver desde mi ignorancia. Claro. En un paper del grupo de Paul Schulze, que se llama algo así como distintos reinos interactuando con... Y dije, estos gallos se equivocaron. Pero si yo entre reinos. Bueno, ahí tuve que ir a leer un paper del 2015 que no está totalmente aceptado en la literatura. Después hablé con Ramón, que es un taxónomo reconocido, y dice, sí, es una propuesta de que Eucaria se divide en 7 reinos, 4 o 5, no, claro, 4 de esos son de lo que uno llamaría protozoarios, y por eso, pero ahí, Claudio, uno entra en una cosa que solo los taxónomos entienden, porque este cruce típico que uno tenía en la cabeza de alga, moho esponjoso, hongo, protozoo, 4, resulta que los hongos tienen un derivado que son los oomicetes, que parece que no son hongos, no son fungi. Ojo, los oomicetes son dentro de estos microeucariontes, son los más importantes en términos relativos. Bien. Entonces, contestar así como, no, si son los protozoos, hay que hablar de los lenguaje. Bien. Sí, hay que hacer más fino taxonómicamente en la pregunta. Bien, bueno. Bueno, no hay más preguntas entre los oradores. Te volvemos a agradecer, Bernardo, la verdad ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias. En nombre de la comisión directiva de SAMIGE, y ojalá nos podamos ver. Aparezco nuevamente para agradecerte, Bernardo, la participación. Ha sido una charla espectacular y sobre todo mostrando así tus resultados, digamos, preliminares, adelantando tus últimos resultados aún no publicados, compartiéndolos con nuestros asociados. Así que, bueno, las preguntas han sido reveladoras de la cantidad de interés que has suscitado y bueno, súper interesante. Realmente, bueno, vos sabés que trabajo en patógenos bacterianos humanos, así que me es un poquito más distante el área particular de trabajo, pero como has visto tenemos todos los núcleos representados en SAMIGE, así que ha sido sumamente revelador. Supongo que para los patógenos bacterianos humanos también existirán este tipo de interacciones en la microbiota, por ejemplo, intestinal o de vías aéreas. Sería sumamente interesante saber si hay productos volátiles. De hecho, el componente vírico, el viroma, como tripartita. Hay papers recientes. Yo hago clase del doctorado en eso, entonces ahí estoy un poquito al día, pero sorprendente. O sea, la triada en que los virus tienen mucho que decir en nosotros mismos, que es preocupante, y en estos tiempos peor todavía, no hay que desconocerla. Oye, yo no tengo nada más que decir, que estoy feliz, muy agradecido. Más que agradecerte, Bernardo, de esta participación.
Oye, muchísimas gracias. Sí. Ojalá nos podamos ver en un congreso real. Sí, y les reitero la invitación a contactarnos, a Tomás, a Josefina. Josefina es más de bajo perfil, pero es la que más sabe de plantas, así que cualquier cosa más... Yo de hecho, si me preguntaban algo de plantas, dije, hablen con Josefina, porque yo soy negado. Tuve la oportunidad de conocerla el año pasado en Iquique, en el congreso de la Sociedad de Bioquímica. Tienes toda razón. Sí, Josefina sí. Es un fenómeno. Ya, bueno, muchas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias, Bernardo. Muy bien todo. Bueno, saludos a todos. Saludos, cariños a todos buenos días. los presentes. Gracias por estar. Adiós.